Una familia común y corriente decidió salir un fin de semana de campamento. Eran papá, mamá y su hija de apenas 10 años. Eligieron un sendero muy visitado dentro de un parque nacional por donde cada año pasan millones de personas. Todo parecía normal. Enviaron un mensaje a sus familiares y después, nada. Como si se los hubiera tragado el bosque. Se organizó una búsqueda enorme, pero no encontraron absolutamente nada, ni ropa, ni señales de lucha, ni una mochila olvidada, nada de nada. Así pasó el tiempo, y durante 9 largos años, el caso quedó en el aire, convertido en una de esas historias de misterio que la gente cuenta alrededor de una fogata. Pero justo después de esos 9 años, una tormenta tremenda arrancó un árbol viejísimo de raíz, y lo que apareció debajo hizo que a más de uno se le helara la sangre, porque ahí estaban ellos, la familia entera, pero no como simples excursionistas perdidos, sino como restos humanos. Y lo más escalofriante, cada uno tenía exactamente la misma herida en la parte trasera del cráneo, un golpe certero y brutal. Ya no había dudas. Esto no era un accidente. Esta no es la típica historia de personas que se extravían en medio de la naturaleza. Esto es mucho más oscuro. Es un relato sobre lo que a veces puede esconder el bosque, y que resulta más aterrador que cualquier animal salvaje o tormenta. Todo había comenzado en septiembre del año 2014. El otoño en las montañas Great Smoky es uno de los mejores momentos para salir a caminar. El aire ya no es sofocante como en verano, y los árboles apenas empiezan a vestirse de colores cálidos. Justo en ese escenario, la familia Bennett pensó que era el momento perfecto para una escapada corta de 2 días. El papá, John Bennett, tenía 42 años. No era ningún experto en supervivencia, pero sí un hombre muy organizado y cuidadoso. Trabajaba como ingeniero civil y le gustaba planear cada detalle. Su esposa, Eileen, de 39 años, trabajaba en la biblioteca del pueblo. Amaba la naturaleza, aunque más bien desde el lado tranquilo, de contemplar y disfrutar el paisaje, no tanto de la aventura extrema. Y la pequeña Abby, que acababa de cumplir 10 años, era pura energía. Le fascinaban los libros de aventuras y ahora por fin estaba viviendo una de ellas. No era la primera vez que salían juntos a caminar por el bosque. Ya habían hecho pequeñas excursiones, pero esta ruta sería un poquito más exigente. El plan era seguir el Big Creek Trail, acampar una noche en el campamento número 37 y volver al día siguiente. No era una ruta mortal, ni mucho menos. Miles de personas la recorren cada año, aunque sí pedía cierta resistencia. El sábado 20 de septiembre se levantaron temprano, prepararon todo y manejaron hasta el estacionamiento del Big Creek Trailhead. Dejaron ahí su camioneta plateada y se alistaron para empezar. Años después, los investigadores reconstruirían sus últimos movimientos gracias a cámaras y recibos. Habían parado en una gasolinera, compraron agua y algunos snacks, nada fuera de lo común. Como siempre, John cargaba todo el equipo. La tienda, los sacos de dormir, comida, botiquín, mapa y brújula. Eileen llevaba su celular bien cargado y hasta una batería portátil. Todo en orden. La última vez que alguien los vio fue justo ahí, mientras otros excursionistas también se preparaban para sus caminatas. Todos coincidieron en lo mismo. Parecían una familia normal y contenta. John le mostraba algo a su hija en el mapa. Eileen sonreía ajustando su mochila. Se veía la típica emoción de un fin de semana en la naturaleza. A eso de las 10 de la mañana, entraron oficialmente al sendero. Al inicio, el camino corre a la par del río Big Creek, un lugar de postal. Agua cristalina, piedras enormes y un sonido relajante de corriente. Aproximadamente 1 hora después, Eileen sacó su celular. La señal era débil, pero suficiente para enviar un mensaje rápido a su hermana Sarah. El texto era simple. «Estamos en el río. Todo bien. Te quiero». Ese sería el último mensaje que jamás saldría del teléfono de Eileen. Sarah recibió el mensaje, sonrió y guardó el celular sin pensar mucho. Ya sabía que tendría que esperar hasta el domingo en la noche para volver a tener noticias, cuando su hermana regresara de la montaña. Pero ese domingo pasó, y no hubo llamada. Al principio no se alarmó. Pensó que quizás se habían retrasado, que estarían demasiado cansados o que hasta se habían quedado dormidos sin encender el teléfono. En las montañas cualquier cosa puede pasar, ¿no? Sin embargo, la mañana del lunes trajo una sensación rara. Un nudo en el estómago que ya no la dejó tranquila. Sarah empezó a marcar números.
Primero llamó al trabajo de John. Nunca se presentó. Después a la escuela de Abby. Tampoco había ido a clases. Ahí sí, el corazón se le fue al suelo. Sin perder tiempo, levantó el teléfono y llamó al servicio de rescate del Parque Nacional. Y con esa llamada, el engranaje empezó a moverse. Lo primero que hicieron los guardabosques fue ir directo al estacionamiento de Big Creek Trailhead. Y ahí estaba, la camioneta plateada de los Bennett, intacta en el mismo lugar donde la habían dejado el sábado. Esa sola imagen ya era suficiente para encender todas las alarmas. Significaba que la familia nunca había salido del bosque. De inmediato comenzó una operación de búsqueda a gran escala. En los primeros días participaron decenas de guardabosques y voluntarios. Se dividieron en grupos, peinaron los alrededores desde el inicio del sendero hasta el campamento donde supuestamente pasarían la noche. El clima estaba de su lado, despejado y estable, lo que daba un poco de esperanza. Al mismo tiempo, los investigadores entrevistaron a todos los excursionistas que habían estado en la zona ese fin de semana. Varios recordaron haber visto a una familia caminando, pero nada extraño llamó la atención. Cuando llegaron al campamento número 37, no encontraron absolutamente nada. Ni señales de que alguien hubiera armado una tienda, ni un rastro de fogata apagada, ni la hierba aplastada que delatara que alguien había dormido ahí. Era como si los Bennett jamás hubieran llegado al lugar. Los perros de búsqueda siguieron el rastro desde el estacionamiento durante unos 3 kilómetros, pero justo al llegar cerca del río, el rastro se desvaneció. No se desviaba al bosque, tampoco hacia el agua. Simplemente desaparecía en el aire. La desaparición de la familia Bennett se convirtió rápidamente en noticia nacional. Los medios hablaban del misterio del Big Creek Trail, y la presión sobre los investigadores no paraba de crecer. Día tras día, helicópteros sobrevolaban la zona. Drones recorrían los senderos, voluntarios se adentraban más y más en el bosque, pero la montaña guardaba silencio. No había huellas, no había pertenencias abandonadas. Nada que pudiera dar una pista clara. Conforme pasaban las semanas, empezaron a circular todo tipo de teorías. Algunos decían que quizá la familia se había resbalado en el río y había sido arrastrada por la corriente, aunque jamás apareció un solo cuerpo aguas abajo. Otros aseguraban que pudieron haberse perdido y desviado hacia algún lugar remoto, pero el área había sido revisada una y otra vez sin resultados. También surgieron las versiones más oscuras. ¿Y si habían sido atacados? ¿Y si alguien los había seguido hasta la montaña? El caso llegó a tal punto que hasta expertos en desapariciones extrañas se interesaron. Algunos lo comparaban con los famosos archivos de personas que se desvanecen en parques nacionales sin dejar rastro, esos de los que siempre se habla con un aire de leyenda. El nombre de los Bennett empezó a formar parte de esa lista de historias inquietantes que parecen no tener respuesta. Mientras tanto, la familia y amigos no perdían la esperanza. Año tras año, organizaban vigilias, recordaban a John, Eileen y Abby, y pedían a las autoridades que no cerraran el caso. La hermana de Eileen, Sarah, nunca dejó de insistir. Estaba convencida de que aquello no había sido un accidente. Alguien les hizo algo. Repetía una y otra vez. Pero el tiempo siguió su curso. Pasaron 9 años sin ninguna novedad. 9 otoños en los que las hojas caían sobre el sendero sin dar pistas. 9 primaveras en las que el río corría igual que siempre, como si nada hubiera pasado. Hasta que un día, la propia naturaleza decidió revelar el secreto que había escondido durante tanto tiempo. Era una tarde lluviosa de septiembre cuando una tormenta brutal azotó el área de Big Creek. El viento soplaba con tal fuerza que arrancó de raíz varios árboles enormes. Al día siguiente, guardabosques que inspeccionaban los daños se toparon con algo que los dejó helados. Bajo uno de esos troncos caídos, en un sitio apartado y cubierto de maleza, aparecieron restos humanos. Al principio pensaron que podría tratarse de un animal o de huesos antiguos, pero al examinar más de cerca no tardaron en darse cuenta. Eran 3 cuerpos, y no de cualquier persona, sino de un hombre, una mujer y una niña. La coincidencia era demasiado grande. No tardaron en enviar los restos al laboratorio forense. El análisis confirmó lo que todos ya sospechaban. Se trataba de John, Eileen y Abby Bennett, la familia que había desaparecido 9 años atrás. Pero lo más perturbador no fue el hallazgo en sí, sino lo que reveló la autopsia. Cada uno de los 3 presentaba la misma herida,
un golpe seco y certero en la parte posterior del cráneo. No había señales de caídas accidentales, ni fracturas que sugirieran una caída desde gran altura, ni marcas de arrastre por el río. No, alguien los había atacado, y de una forma tan precisa que resultaba imposible pensar en un accidente. De pronto, lo que durante años fue un misterio abierto adquirió un tono aún más oscuro. Los Bennett no se habían perdido ni habían sido víctimas de la naturaleza. Eran víctimas de un asesinato. Y uno que, hasta la fecha, sigue sin resolverse. El hallazgo cambió por completo el rumbo de la investigación. Lo que antes era un caso de personas desaparecidas, se transformó en una escena criminal. El FBI se sumó de inmediato, y junto con la policía del parque revisaron de nuevo cada informe, cada testimonio y cada centímetro del sendero. Ahora todo se miraba con otros ojos. Ya no se trataba de buscarlos con vida, sino de atrapar a quien les había quitado la suya. Pero el problema era enorme. Habían pasado 9 años. Las pruebas físicas casi no existían. La ropa estaba destruida, las mochilas irreconocibles, y la escena había sido alterada por el clima, los animales y el propio paso del tiempo. Lo único claro era ese patrón idéntico de golpes en la cabeza, algo demasiado específico para ser casualidad. Las teorías volvieron a multiplicarse. Algunos decían que tal vez habían cruzado con alguien en el sendero, algún desconocido que se volvió violento. Otros pensaban en un asesino que rondaba por la zona y los sorprendió mientras descansaban. Incluso hubo quienes insinuaron que podía tratarse de alguien con conocimiento militar o de cacería, porque el golpe era limpio, seco, como de alguien que sabía exactamente dónde golpear. La comunidad estaba dividida entre el miedo y la incredulidad. ¿Cómo era posible que en un lugar tan visitado, a plena luz del día y en un sendero tan transitado, 3 personas pudieran ser eliminadas sin que nadie viera ni escuchara nada? El misterio se hacía cada vez más espeso, como si el bosque guardara cómplices silenciosos. Hasta hoy, no hay un sospechoso detenido ni una explicación oficial que convenza. Lo único que quedó fueron preguntas y el eco inquietante de un caso que parece sacado de una pesadilla. ¿Quién mató a los Bennett? ¿Por qué lo hizo? ¿Y cómo logró desaparecer sus cuerpos durante casi una década en un sendero por donde caminan miles de personas cada año? Con el tiempo, el caso de los Bennett se convirtió en una de esas historias que rondan entre la tragedia y la leyenda. En el Parque Nacional Great Smoky Mountains, los guardabosques todavía lo mencionan cuando hablan de seguridad, pero también como un recordatorio de que la naturaleza no siempre es lo más peligroso. A veces, lo verdaderamente aterrador es el ser humano. Los excursionistas que recorren el Big Creek Trail dicen que, en ciertos puntos, el silencio se siente más pesado de lo normal. Algunos aseguran que es sugestión, otros creen que la energía del lugar quedó marcada por lo que ocurrió. Lo cierto es que, desde aquel hallazgo, son muchos los que evitan acampar en esa zona, como si el bosque guardara aún el eco de aquella familia perdida. Sarah, la hermana de Eileen, nunca dejó de hablar del tema. Para ella, el hallazgo fue un alivio y, al mismo tiempo, un tormento. Al fin sabía qué había pasado, pero jamás quién lo había hecho. Hasta el día de hoy sigue presionando para que el caso no quede en el olvido. Su voz es un recordatorio constante de que detrás de cada misterio hay personas reales, con vidas arrancadas de golpe. Las autoridades, por su parte, mantienen el expediente abierto. Aunque el tiempo juega en contra, el hallazgo de los cuerpos dio una nueva esperanza. La posibilidad de que algún día, con nuevas tecnologías forenses, o con una confesión inesperada, el asesino pueda ser identificado. Mientras tanto, el caso permanece en esa delgada línea entre lo resuelto y lo imposible. Y así, la historia de los Bennett sigue viva. Una familia común que salió a disfrutar de un fin de semana en la naturaleza y jamás regresó. Su desaparición y muerte se convirtieron en un recordatorio de que hay misterios que parecen desafiar toda lógica, dejando tras de sí un vacío que ni el paso de los años ni el murmullo del bosque han logrado llenar.